Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues muy buenas tardes, gracias a Dios porque podemos estar ya listos para poder estudiar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Espero que hayan comido rico, que hayan descansado, ¿verdad? Que hayan disfrutado también de esta tarde, después del culto que hemos tenido en la mañana. Y bueno, hermanos, pues vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, como hemos estudiado esta serie de temas que comenzamos también en las tardes. Renovemos nuestra mente, cambiemos nuestras actitudes y entonces con la ayuda de nuestro Señor cambiaremos también nuestra vida, la forma, la manera en la que viviremos. Y bueno, hermanos, pues hemos estado estudiando que somos lo que pensamos, ¿verdad? Es una de las cosas que estudiamos, que nuestros pensamientos, veíamos, determinan nuestras actitudes y por lo tanto nuestra vida, somos lo que pensamos, el resultado de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos veíamos que determinan nuestras actitudes y por lo tanto nuestra vida. De ahí que necesitamos renovar nuestra mente, al igual que cambiar nuestras actitudes. Ya vimos esa parte de renovemos nuestra mente, vimos la importancia de hacerlo y también veíamos ¿cómo es posible? ¿Cómo es que se da una renovación en cuanto a nuestra mente, verdad? También el día de ayer, el sábado de la mañana, pues veíamos esa transmisión especial en cuanto a esa renovación espiritual que necesita nuestra vida, que está relacionado y viene también a contribuir pues con todo esto que hemos estado estudiando. Así que, hermanos, pues quiero invitarles a que ahora estudiemos este siguiente punto en nuestra serie de estudios, que es cambiemos nuestras actitudes. Cambiemos nuestras actitudes. Y bueno, antes de continuar, hermanos, quiero darle gracias a Dios por dos libros que en mi juventud fueron de mucha bendición. Claro, sin sustituir la palabra de Dios, porque no hay otro más que la palabra de nuestro Dios, a la cual es importante que prestemos toda nuestra atención. Sin embargo, hay libros, ¿verdad?, de carácter cristiano, hermanos, ¿verdad?, que han estudiado la palabra de Dios y que así mismo, ¿verdad?, en ellos lo expresan y que también son de bendición, ¿verdad? Sin embargo, no es para sustituirlo, pero estos dos libros pues fueron de un gran impacto en mi vida. Yo creo que fueron también un parteaguas en mi vida, cosas que me enseñaron y me hicieron ver en la palabra de Dios y que bueno, también tiene que ver con lo que quiero compartirles porque me ayudaron mucho en el desarrollo de este estudio que hace tiempo compartí al instituto, que en ese entonces todavía se llamaba nuestro seminario, ¿verdad? Después lo hicimos Instituto Bíblico de nuestra iglesia y lo compartí con ellos. Y estos dos libros son Cambie sus actitudes, cambie sus vidas. Se lo recomiendo, escrito por Robert Jeffress. Es de mucha bendición, sin duda que lo va a hacer para sus vidas. Y el otro es Actitud de Vencedor, escrito por John Maxwell, que también de la misma manera fue de bendición para mi vida. Claro está, ¿verdad? Yo no he leído todos los libros que han escrito pues estos hermanos y siempre pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con cada una de las cosas que leemos. Dice la palabra de Dios que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Porque la única palabra profética más segura es la palabra de nuestro Dios, en el cual no hay error, no hay temor a equivocarnos, ¿verdad? Errar. Así que dicho esto, hermanos, pues quiero invitarles a que oremos y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar y meditar en tu palabra, Señor, a través de estos temas que estamos tratando. Te pedimos, Señor, que puedan seguir siendo de bendición para nuestras vidas, que tú abras nuestro entendimiento, que tú, Señor, hables a nuestro corazón, que podamos ser sensibles a tu voz y que esto pueda seguir contribuyendo, Señor, para que podamos tomar las decisiones que tú quieres y como estaremos viendo que nuestras actitudes cambien, Señor, que puedan ser diferentes. Ayúdanos, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, vamos a empezar con nuestro estudio, hermanos. Cuando hablamos de actitudes, ustedes ahí tienen, ¿verdad?, su material. Si no lo alcanzaron a imprimir y no tiene una impresora a la mano, no se preocupe, puede ir tomando notas y después lo puede hacer, ¿verdad? Lo bueno es que también esta enseñanza se queda ahí grabada, ¿verdad? Si lo tiene, pues puede hacerlo, ¿verdad? Y alcanzarnos ahí. Si algún punto no logra usted llenar, pues no se preocupe, después igual lo puede ver. Vamos a tratar de que vayan saliendo todo lo que vamos diciendo aquí, ¿verdad? Para que usted pueda ir siguiéndolo y sea más fácil. Cuando hablamos de actitudes,
Según Robert Jeffries, estamos hablando de nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. Esa es la definición que le da, ¿verdad? Estamos hablando de esa respuesta emocional y mental a las circunstancias que se presentan en nuestra vida, de un sentimiento interior expresado en la conducta, que se manifiesta en nuestra conducta. Y es que una actitud, de acuerdo al diccionario, es la disposición del ánimo manifestada de alguna manera. Es la disposición del ánimo manifestada de alguna manera, o en otras palabras, es la postura que toma nuestro corazón frente a las circunstancias de la vida y que se manifiesta a través de nuestro comportamiento. Por ejemplo, hermanos, cuando se presenta una necesidad y nosotros respondemos sea con preocupación, afán y desesperación, o con confianza en Dios, contentamiento y paz, estamos manifestando una disposición de nuestro ánimo. Estamos manifestando esa postura que nuestro corazón ha tomado frente a esas circunstancias. Es decir, está manifestando una actitud frente a esas circunstancias. Otro ejemplo, cuando se manifiesta un comportamiento negativo y de derrota, o bien un comportamiento positivo y emprendedor, entusiasta, se está evidenciando un sentimiento interior en la conducta, lo que llamamos actitud. Actitud. Cuando reaccionamos con enojo, con venganza, murmuración y tristeza, o bien con paciencia, mansedumbre, ¿verdad? Como estudiamos también el jueves, ¿verdad? En nuestro estudio en casa, tolerancia y dominio propio ante alguna circunstancia, estamos manifestando una respuesta emocional y mental que también llamamos actitud. Así que las actitudes son la manera en la que se evidencia lo que está sucediendo ¿en dónde? En nuestra mente. Lo que está sucediendo en nuestra mente y emociones, lo que está sucediendo en nuestro interior, es la postura que toma nuestro corazón ante lo que está sucediendo. Y esto muchas veces, hermanos, sin decir una sola palabra, porque se manifiesta nuestra actitud también a través de nuestra expresión corporal. Ante esto, nos damos cuenta que tal vez no podamos cambiar la mayoría de nuestras circunstancias, porque es así, no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra actitud. Eso depende de nosotros, eso sí lo podemos cambiar. La mayoría de las circunstancias no dependen de nosotros, hay algunas que sí, y es importante hacer lo necesario para que puedan cambiar nuestras circunstancias, pero en muchas de ellas no dependen de nosotros, no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra actitud, y eso es una esperanza que tenemos en el Señor. Y es que gracias a Dios, que así como podemos renovar nuestra mente, nuestras emociones pueden ser controladas, ¿verdad? Controladas por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo, y nuestras actitudes cambiadas. Gracias a Dios, así como nuestra mente puede ser renovada, de la misma manera nuestras emociones pueden estar bajo su control y nuestras actitudes pueden cambiar. La decisión está en ustedes y en mí. La decisión está en nosotros. Nosotros somos quienes elegimos si nos dejamos llevar ante cada una de las circunstancias por pensamientos y emociones negativos, manifestando actitudes incorrectas, o dependemos del Señor para cambiar nuestra actitud. Lo podemos ver, hermanos, en el ejemplo de Ana, ¿lo recuerdan? La que llegó a ser mamá del profeta Samuel, quien en un tiempo, ella así lo eligió vivir gobernada por sus pensamientos, eligió vivir gobernada por sus emociones y de acuerdo a sus circunstancias. Que aunque es bueno decirlo y creo que es necesario, que es algo entendible, ¿cierto? Porque no era para nada, para menos lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, era una situación difícil. Sin embargo, no era algo correcto.
la manera en la cual ella estaba reaccionando, la actitud que ella estaba tomando. Sin embargo, después podemos ver cómo decide hacer lo correcto. Decide hacer lo correcto y busca a Dios. Busca a Dios, dice la palabra de Dios, que derrama su alma en él y decide dejar su situación en las manos de Dios, cambiando a sí mismo su actitud. Porque eso es lo que sucede cuando vamos a Dios y nos derramamos delante de Él, expresamos nuestro sentir, lo que nos pasa, ¿verdad? Y permitimos que Dios, ¿verdad?, haga su obra en nosotros. Después podemos ver cómo nuestra actitud cambia. Miren, vamos a leer unos versículos ahí en 1 de Samuel, capítulo 1. 1 de Samuel, el primer libro del profeta Samuel, capítulo 1, y vamos a leer algunos versículos. Conocemos la historia, si no, bueno, después usted puede leer ahí el capítulo 1 y seguir, ¿verdad? Si quiere seguir leyendo sobre la historia de Samuel, pero es importante que veamos estos versículos, hermanos. Dice en el versículo 5, ante la situación que no podía tener hijos, ¿verdad? La situación que estaba viviendo también, en una situación en donde Elcana, ¿verdad?, tenía 2 mujeres, que es algo que Dios no aprueba, y que la otra mujer que sí tenía hijos, ¿verdad?, pues le ocasionaba, la provocaba, la hacía sentir mal, ¿verdad? Pero Ana tomaba la decisión de sentirse así. Dice en el versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esa es la actitud que ella tenía. Sin embargo, ella después decide, se cansa, dice ya no más, y va delante del Señor. Dice en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella le presenta a Dios su situación, abre su corazón, algo que Dios ya sabía, pero le ayuda a Ana, ¿verdad?, derramar su alma. Dice que oró con amargura de corazón. Todo ese sentir que tenía en su corazón, ¿verdad?, lo descarga delante del Señor y hace un compromiso con Él. Le deja la situación en las manos de Dios. Y le dice: si tú me dieres un hijo, yo lo voy a dedicar para que te sirva todos los días de su vida. Y podemos ver cómo Ana sale de ahí, pero con una actitud diferente. Dice en el versículo 18, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. ¿Qué sucedió? Cambió su circunstancia en ese momento. Estuvo embarazada, tuvo a su bebé, en ese momento no. Sin embargo, cambió su actitud, y podemos ver que cuando cambia su actitud, entonces podemos ver cómo Dios hace la obra, porque es que así trabaja Dios. Dios no está esperando que las circunstancias cambien, ¿verdad? O quiere cambiar las circunstancias para que nosotros cambiemos. No, Dios quiere que nosotros cambiemos para que entonces Dios pueda obrar y manifestarse en nuestras circunstancias. Porque esa es la única manera en la que podemos madurar, crecer, ¿verdad? Podemos ser cada vez más semejantes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con base en esto, hermanos, podemos ver que el cambio de nuestras actitudes depende ¿de qué? De nuestra decisión. Depende de nuestra decisión. Pues en nuestro Dios tenemos toda la ayuda necesaria para cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos toda la ayuda necesaria para tener bajo control nuestras emociones, que cuántos problemas nos generan, ¿cierto? Para tener bajo control nuestras emociones y entonces cambiar nuestra actitud. Cambiar nuestra actitud, la postura que nuestro corazón toma. Pues nuestras actitudes, al igual que nuestros pensamientos, tienen una gran importancia en nuestra vida. Son de gran importancia.
Así que, hermanos, quiero invitarles a que veamos esta importancia, que contestemos esta pregunta: ¿por qué es importante nuestra actitud? Y no vamos a terminar de estudiar este punto en este día, pero bueno, lo vamos a estudiar la siguiente semana. ¿Por qué es importante nuestra actitud? Número uno, ¿por qué es importante? Porque determina nuestra perspectiva de la vida. Porque determina nuestra perspectiva de la vida. Determina la manera en la cual vemos la vida. Y no solamente la vemos, sino la enfrentamos también. La manera en que vemos la vida y por lo tanto la enfrentamos tiene que ver con nuestra actitud. Con nuestra actitud. Y es que nada ni nadie es más responsable de la visión que tengamos de la vida que nosotros. La visión, hermanos, tiene que ver con ver más allá de lo que normalmente se ve, de lo que la mayoría de las personas ven. Tiene que ver con esa perspectiva. Y la verdad, tenemos que reconocer que a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra perspectiva, hermanos, no es correcta. La manera en la cual vemos las cosas, hermanos, muchas veces no es correcta. Está distorsionada de tal manera que no podemos ver claramente la realidad, cómo son las cosas. No podemos ver muchas veces más allá de los problemas, más allá de las circunstancias difíciles. Sin embargo, cuando nosotros dependemos del Señor, esto puede cambiar. Cuando cambia nuestra actitud, de la misma manera cambia nuestra perspectiva, hermanos, y entonces nuestra visión puede ser mejor, que es como que está entrelazados una de otra, porque la visión, lo que vemos, muchas veces afecta nuestra actitud, como lo podemos ver en el ejemplo del pueblo de Israel. Pero, hermanos, la actitud que tengamos también afectará la manera en la que veremos las cosas, hermanos. Y es que nada ni nadie, hermanos, es más responsable de la visión que tengamos de la vida que nosotros. Dos personas pueden estar viviendo las mismas circunstancias y tener perspectivas totalmente diferentes, ¿sí o no? Como lo podemos ver en los siguientes ejemplos, hermanos. Dos personas pueden estar viviendo la misma circunstancia, la misma situación y ver las cosas de manera diferentes. En el primer ejemplo, hermanos, es la historia de dos baldes, de los cuales uno era pesimista y el otro optimista, pero muchas veces nos comportamos así. No hay una vida tan desilusionante como la mía, dijo el balde vacío mientras se aproximaba al pozo. No hay una vida tan desilusionante como la mía, ¿verdad? Siempre me alejo del pozo lleno, pero regreso a él vacío. Nunca ha habido una vida tan feliz como la mía, dijo el balde lleno cuando se alejaba del pozo. Siempre vengo vacío, pero me voy de él lleno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marcaba la diferencia, hermanos, bajo estas mismas circunstancias? La perspectiva, la manera en la cual estaban viendo las cosas. Y eso muchas veces también nos pasa a nosotros. Lo podemos ver en otro ejemplo, hermanos. El otro ejemplo es la anécdota de los vendedores de zapatos, de dos vendedores de zapatos que fueron enviados a una isla a vender, en donde el primero apenas llegó, se sintió desalentado al darse cuenta que nadie en la isla usaba zapatos. Así que inmediatamente envió un telegrama a su oficina en Chicago diciendo: regresaré mañana. Nadie usa zapatos aquí. Dijo: no, pues ¿para qué? Si nadie los usa, ¿para qué se los voy a vender? Era su manera de ver las cosas. Sin embargo, el segundo vendedor, al ver la misma situación, estar bajo las mismas circunstancias, se emocionó mucho. Cuando vio lo mismo, inmediatamente envió un telegrama a su oficina en Chicago diciendo: por favor, envíenme 10,000 pares de zapatos. Todo el mundo aquí los necesita. Qué tremendo, ¿no? Mientras que a uno se le cerraba el mundo, al otro se le abría, porque una gran oportunidad se estaba viendo ahí. Y el otro decía: no, pues es que es imposible, nadie los usa, ¿para qué? Pero el otro decía: no, todos los necesitan. Hermanos, qué importante es la actitud de nuestra vida, porque afecta la manera en la cual vemos las cosas. ¿Eran sus circunstancias diferentes? No. ¿Tuvieron la misma perspectiva? No. Y lo mismo pasa muchas veces con nosotros, hermanos. Ahora, ¿de qué depende esto, hermanos?
de nuestra actitud. De nuestra actitud. De esa disposición del ánimo que se manifiesta en nuestra conducta. La diferencia se encuentra en la actitud que decidamos tomar frente a las circunstancias de nuestra vida. Como también lo podemos ver, hermanos, en el ejemplo de los 12 espías. ¿Lo recuerdan? Ahí en Números capítulo 13. Vamos por favor para allá, hermanos. Números capítulo 13. En donde podemos ver a 12 espías. Bajo las mismas circunstancias. Los 12 vieron las mismas cosas. Se enfrentaron con lo mismo, la misma situación. Sin embargo, su perspectiva fue diferente. ¿Por qué? Porque su actitud era diferente. Era diferente. Y miren que las actitudes negativas son muy contagiosas. Porque podemos ver que la actitud de estos hombres, ¿verdad?, dio una perspectiva negativa. Y esa perspectiva negativa, ¿verdad?, fue contagiada a todos los demás del pueblo. De tal manera que ellos adoptaron la misma actitud. Y tuvieron la misma perspectiva, aun cuando ellos no vieron eso. Aun cuando ellos no estuvieron ahí. ¡Qué tremendo es esto! Miren, hermanos, vamos a leer ahí en Números capítulo 13, del versículo 27 al 33, dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negué, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¡Qué tremendo! ¡Qué diferencia! Ahorita vamos a hablar más sobre Caleb y sobre Josué, los otros 2 espías. Pero qué tremendo, hermanos, lo que podemos ver en estos 10 hombres. ¿Cómo fue la actitud, hermanos, de estos 10 espías? De los 10 espías que están hablando aquí, hermanos, ¿fue una buena actitud? No. Podemos ver, hermanos, al principio, buena. Pero después, una actitud cobarde, ¿cierto? Temerosa. Una actitud negativa. Una actitud pesimista. ¡Qué tremendo! Y lo que estaban buscando era sabotear, ¿verdad? Contagiar, influir en el pueblo, para que el pueblo no les... Dice que hablaron mal entre los hijos del pueblo de Israel, hermanos. ¡Qué tremenda la situación! Lo que afectó grandemente su perspectiva. La perspectiva de verlas. ¿Cuál fue su perspectiva, hermanos? Es imposible. No podremos enfrentarlos. Sus ciudades son impenetrables y sus moradores son más fuertes que nosotros. Es imposible. No vamos a poder. Esa era la perspectiva que ellos tenían. Que era algo imposible, que era algo que no se podía, era algo que no iban a lograr, era algo, hermanos, que ni siquiera debían intentarlo, no podían hacerles frente. Era la perspectiva de ver las cosas. Todo lo contrario con Josué y Caleb, que eran los otros 2 espías, pues su perspectiva, hermanos, fue muy diferente. Ellos estaban seguros que sí era posible la victoria, pues tenían, hermanos, una actitud de fidelidad, de lealtad a Dios. Ahorita vamos a leer, dice que rasgaron sus vestidos. Se indignaron a ver la reacción del pueblo ante el Dios que ellos tenían. Fue una actitud de fidelidad, de confianza. Ellos confiaban en Dios, que si tan solo Dios agradaba de ellos, se los comerían como pan, podrían obtener la victoria. Y de sumisión a Dios, les dice: no seáis rebeldes a lo que Dios nos ha mandado. Ellos estaban sumisos a Dios. Por lo tanto, hermanos, podemos ver la recompensa que Dios les dio, cómo Dios los guardó. Dice ahí, hermanos, en el versículo 30 nuevamente, dice: entonces Caleb
Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y luego, hermanos, del versículo 6 al versículo 9, que nos dice: y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos de indignación ante lo que estaba sucediendo, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, como Dios nos lo ha dicho, ¿verdad? Sin duda ellos lo decían, en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¡Qué actitud tan diferente! ¿Qué actitud? ¿Qué perspectiva tan diferente, hermanos? ¿A consecuencia de qué? De la actitud que había en su corazón. Y es que Dios lo resalta, que en ellos había un espíritu diferente, hablando de su actitud. Miren lo que dice en el versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, se resalta Caleb porque sin duda, aunque eran Josué y Caleb, ¿verdad? El que estaba hablando más, ¿verdad? O era el primero en hablar era Caleb, lo vemos en el capítulo 13, versículo 30. Pero eran ambos con ese mismo espíritu. Pero Dios resalta a Caleb, dice en el 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y lo mismo más adelante se refiere a los dos, a Josué y a Caleb, que los libraría de morir en el desierto y entrarían a la tierra prometida. ¿Qué es lo que marcó la diferencia en sus vidas? ¿Qué es lo que marcó la diferencia en su perspectiva, en la manera de ver las cosas? Su actitud. Su actitud. Unos se centraron en sí mismos, por lo que dijeron no podemos, pero Josué y Caleb se centraron en Dios, de tal manera que dijeron sí podemos. Y tuvieron una actitud valiente, una actitud de fidelidad, una actitud de confianza y sumisión a Dios. Vamos adelante, ¿verdad? Con Dios lo vamos a lograr. Y hermanos, es lo mismo que necesita suceder en nosotros. Hermanos, ¿por qué es importante nuestra actitud? Hermanos, estamos viendo porque determina nuestra perspectiva, la manera en que vemos la vida y la enfrentamos. Vivimos en un mundo, hermanos, que se enfoca en lo negativo, ¿cierto? Se enfoca en lo negativo, en lo que está mal, no en lo que está bien, en lo que hace falta, no en lo que se tiene, ¿verdad? Se enfoca en lo feo, no en lo hermoso y maravilloso de la vida, en lo destructivo, no en lo constructivo. Se enfoca en lo que no se puede hacer, y no en lo que sí se puede, en lo que lastima, no en lo que ayuda. Hermanos, en general, este mundo se enfoca en todo lo negativo y no en lo positivo de la vida. Y eso nos contagia a nosotros. Esa es la tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, lo cual es un verdadero problema. Pues es imposible ajustar las situaciones, las circunstancias a nuestra vida. Sin embargo, hay esperanza, pues sí es posible ajustar nuestras actitudes frente a cada una de las circunstancias. Y hermanos, tiene que ver con lo que estamos viviendo. No es posible, hermanos, ajustar esta situación de lo que estamos viviendo a nosotros, de la realidad de lo que está pasando. Sin embargo, sí podemos ajustar nuestra actitud frente a ello. Eso sí lo podemos ajustar. Depende de nosotros. Dios nos ha dado libre albedrío, la libertad de elección. Y no solamente eso, porque por nosotros mismos no podemos, sino que tenemos la ayuda de nuestro Dios para que esto sea una realidad. No es fácil, pero con la ayuda de Cristo es posible aprender a hacerlo. Como lo podemos ver en el apóstol Pablo. Miren lo que dice ahí, hermanos, en Filipenses capítulo 4, del versículo 11 al 13. Él no podía cambiar sus circunstancias, pero sí podía cambiar su actitud. Y con la ayuda de Dios aprendió a hacerlo, hermanos. Miren lo que dice ahí del versículo 11 al versículo 13. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sin embargo, no era él solo. Él lo decidió, pero solamente pudo hacerlo con la ayuda del Señor. Por eso escribe en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es lo mismo que ustedes y yo podemos decir porque tenemos a Cristo de igual manera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con su ayuda es posible. ¿Cómo está, hermanos, nuestra perspectiva? ¿Cómo está nuestra manera de ver las cosas, hermanos, en cuanto a lo que estamos viviendo, en cuanto a lo que estamos pasando o en cuanto a lo que estamos enfrentando? Llámese como se llame. ¿Cómo está nuestra perspectiva? ¿Cómo está nuestra manera de ver las cosas? Hermanos, ¿habrá alguna actitud que nos esté haciendo mirar de manera incorrecta esa situación? Porque lo veíamos, ¿verdad? Nuestros pensamientos se ven reflejados y nuestras emociones se ven reflejados en nuestras actitudes. Pero nuestras actitudes se ven reflejadas en la manera en la que vemos la vida, en la manera en que la enfrentamos, en la manera que nos comportamos. Por eso nuestro comportamiento se ve afectado por ello. Pero hermanos, ¿habrá alguna actitud que necesitamos cambiar? ¿Alguna postura de nuestro corazón que hemos tomado la decisión, ¿verdad? Que tome, pero que es incorrecta, que nos está llevando a actuar de manera incorrecta, hermanos, y es así, es necesario cambiarlo. Porque nuestra vida jamás podrá ser mejor, jamás podrá ser diferente si no renovamos nuestra mente, pero tampoco si no cambiamos nuestras actitudes. Jamás podrá ser así, hermanos. Cambiemos nuestras actitudes. Cambiemos nuestras actitudes, busquemos al Señor, dependamos de Él, alimentémonos de su palabra, hermanos, para que nuestra perspectiva, nuestra manera de hacer las cosas, sea la de nuestro Dios. Que podamos estar en un mismo sentir con nuestro Dios. Que podamos ver las cosas de la manera que Él las ve, hermanos. De tal manera que podamos actuar también de manera correcta. Que nuestro corazón tenga la actitud, la postura correcta. ¿Por qué es importante, hermanos, nuestra actitud? Número 2, porque determina el que tengamos una buena relación con los demás o no. ¿Por qué es importante nuestra actitud? Porque determina el que tengamos una buena relación con los demás o no. ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Cómo está nuestra relación que ahorita con los que más hemos convivido es con nuestra familia? ¿Cómo está nuestra relación con nuestra familia? ¿Cómo están nuestras relaciones? Tal vez si no están bien, tal vez es por nuestras actitudes. Hermanos, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, la principal fuente de problemas en nuestras relaciones son nuestras luchas internas, que se manifiestan a través de las actitudes. Ahí en Santiago capítulo 4, versículo 1, que lo hemos leído varias veces y los hemos mencionado, Santiago nos hace una pregunta y nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y ahí mismo se contesta en forma de pregunta, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Que tiene que ver con qué? Con nuestras actitudes, porque se ve reflejado en nuestra actitud. Esto, hermanos, nos muestra que si mis actitudes son correctas, hay más probabilidades que mis relaciones con los demás sean buenas, en lo que depende de mí, de nosotros, porque dice ahí en Romanos 12:18, en lo que dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. Pero eso si mis actitudes son correctas. Pero si no es así, mis relaciones se tornarán conflictivas. Mis relaciones no serán buenas. Mis relaciones, hermanos, se tornarán problemáticas. Mis relaciones, hermanos, se tornarán inestables, como lo podemos ver en los siguientes ejemplos, porque en la Biblia, hermanos, tenemos varios ejemplos de esto, en donde no hubo buenas relaciones. Y eso desencadenó problemas, grandes conflictos, ¿cierto? Inclusive hasta peligros, hermanos. Pero todo esto a consecuencia de ¿qué fue? Precisamente de lo que estamos hablando. De esas pasiones internas manifestadas en nuestras actitudes. Malas actitudes que se tomaban. Por ejemplo, ¿recuerdan a Amán? Ahí en el libro de Esther, ¿lo recuerdan? ¿Qué hizo que Amán
no tuviera una buena relación con Mardoqueo. ¿Se acuerdan de Mardoqueo? ¿Verdad? Aquel que crió a Esther, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que Amán no tuviera una buena relación con Mardoqueo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que entre ellos no hubiera una buena relación? Ahí lo podemos ver, hermanos, en el libro de Esther. Ustedes de la misma manera lo pueden leer, hermanos. Pero podemos ver que fue la actitud egocéntrica y malvada, ¿verdad? Avariciosa de Amán. Eso fue lo que le estorbó. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en su ego, ¿verdad? Su ego era muy grande y todo lo quería para sí mismo, ¿verdad? Quería que le hicieran reverencia, que lo trajeran acá, ¿verdad? Quería ser exaltado. Había mucho orgullo en su corazón, mucho egoísmo había en su corazón, hermanos, y a consecuencia de eso había una gran maldad. De tal manera que cuando le dijeron que Mardoqueo ni se inclinaba, ni le arrodillaba, ni le hacía reverencia, ¿verdad? Y lo vio a Mardoqueo que no lo hacía, se enojó, se llenó de ira. Pero eso que le llevó no solamente a buscar algo contra él, vengarse contra él, sino que también contra todo su pueblo. ¡Qué tremendo! Pero lo que podemos ver, hermanos, cómo fue que terminó Amán, ¿cierto? ¿Cómo fue que terminó? Porque jamás las actitudes negativas, malas, hermanos, nos llevarán al bien. Tal vez de momento, pero tarde o temprano caeremos, no prosperaremos, dice la palabra de Dios. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y buscaba el mal, ¿verdad? No disfrutaba cuando veía a Mardoqueo que no hacía esa reverencia. Se le retorcía todo, ¿cierto? Tenía unas expectativas equivocadas, de tal manera que todo se derrumbaba, se venía abajo y no disfrutaba nada de lo que tenía. Inclusive le hicieron ver un plan macabro, ¿verdad? Malvado, que hiciera una horca para colgar ahí a Mardoqueo. Pero en esa misma horca fue colgado él. Y Mardoqueo fue exaltado. Pero hermano, lo que estamos viendo, ¿qué hizo que Amán no tuviera una buena relación con Mardoqueo? Sus malas actitudes. Las malas actitudes. Ahí están las citas donde lo pueden leer. ¿Qué hizo que el rey Saúl y David no tuvieran una buena relación, hermanos? ¿Qué hizo? Que el rey Saúl y David no tuvieran una buena relación, porque pudieron haber tenido una gran relación, ¿cierto? Una maravillosa relación. Sin embargo, de amistad, ¿verdad? Aunque Saúl era más grande, sin embargo, pudo haber una buena relación de amistad. David pudo servir mucho mejor, ¿verdad? Ahí en el reino, ¿verdad? Juntos hubieran podido lograr mayores cosas para los propósitos de Dios. Sin embargo, no fue así. Y Saúl lo alejó de sí. ¿Pero por qué fue? Por las malas actitudes del rey Saúl. Por la actitud egoísta. Por la actitud envidiosa y llena de celos del rey Saúl, ¿cierto? Este sí lo vamos a ver, hermanos, por favor. Vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 13. Primer libro de Samuel, 18, 6 al 13, que dice: Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué dice en el versículo 8? Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó ese dicho. ¿Por qué? Y optó por las actitudes que les mencioné. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahora le menospreciaba, ¿cierto? Ahora, hermanos, lo miraba con desconfianza, ¿verdad? Con cautela, pensando mal de David. Y se enojó Saúl en gran manera. Luego dice en el 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, con recelo en su corazón. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Porque es que David se conducía prudentemente.
de tal manera que se estaba ganando el corazón, el favor del pueblo. Sin embargo, eso le molestaba a Saúl. Sus emociones, ¿verdad? Lo que estamos hablando, lo estaban controlando, dominando, de tal manera que lo llevó a manifestar actitudes malas, actitudes negativas, lo que hizo que no se diera una buena relación entre ellos, que lo alejara de sí, hermanos. Podemos ver, hermanos, que las actitudes afectan, determinan de la manera en la cual nos vamos a relacionar con los demás. Si nos hemos relacionado de una buena manera o de una mala manera. También lo podemos ver, hermanos, en dos mujeres, en Evodia y Síntique. ¿Qué estaba afectando, hermanos, la relación de Evodia y de Síntique? Una actitud orgullosa y egoísta, ¿se acuerdan? Que les estaba llevando a querer salirse cada una con la suya y no ceder, por lo que no se ponían de acuerdo. Razón por la que Pablo les exhorta a que fueran de un mismo sentir. Ahí en Filipenses 4:2, ¿lo recuerdan? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Pero qué los estaba ocasionando eso? Sus malas actitudes. Hermanos, como podemos ver, nuestra actitud es algo sumamente importante para tener una buena relación con los demás. Por lo que si queremos que nuestras relaciones mejoren, es necesario que cambiemos nuestras actitudes. Que cambiemos nuestras actitudes. Y bueno, ahí les dejo, hermanos, una dinámica extra clase, ¿verdad? Por si ustedes quieren hacerlo y saber un poco más, de acuerdo a las siguientes citas bíblicas, qué actitudes nos ayuda a tener mejores relaciones. Que ustedes lean, ¿verdad? Después esas citas y que saquen qué actitudes nos ayudan para mejorar en nuestras relaciones. Pero vamos a continuar, hermanos, con este estudio. ¿Por qué es importante nuestra actitud? Número 3, porque es una gran determinante del éxito o fracaso en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque es una gran determinante del éxito o fracaso en nuestra vida. Es cierto que son importantes las aptitudes, las capacidades, las habilidades. Es cierto que son importantes las aptitudes para alcanzar el éxito. Sin embargo, no es lo que lo determina. El éxito o el fracaso depende más de la actitud que de la aptitud. El éxito o el fracaso depende más de la actitud o que de la aptitud. Y es que podemos tener grandes aptitudes, grandes capacidades, grandes habilidades, pero si no tenemos la actitud correcta, tarde o temprano fracasaremos. Tarde o temprano fracasaremos. La actitud, hermanos, es lo que marca una gran diferencia entre el éxito y el fracaso, como lo podemos ver en el ejemplo de Sansón, quien tuvo una gran capacidad física. Sin embargo, al no tener la actitud correcta, ¿cómo terminó? Terminó mal, terminó humillado, terminó ciego, terminó esclavizado. Terminó, hermanos, también podemos ver muriendo antes del tiempo, porque sin duda pudo vivir más tiempo y logrando grandes cosas para el Señor, pero terminó mal. ¿Por qué? A causa de su actitud. Una actitud, hermanos, de soberbia, de orgullo, ¿verdad? De autosuficiencia. Esta vez saldré como las otras, ¿verdad? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. Ahí lo podemos ver en Jueces, su historia, Jueces capítulo 13 al 16. ¿Pueden leerlo ahí? Hermanos, todo lo contrario con Gedeón. ¿Recuerdan a Gedeón? Todo lo contrario con él, que al parecer no tuvo grandes aptitudes. Él mismo, hermanos, se sentía indigno e insignificante. ¿Lo recuerdan, hermanos? Cuando el ángel se le aparece y le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel, ¿verdad? Como uso de todos sus enemigos. Y Gedeón se decía, yo, Señor, yo no, mi familia es pobre en Manasés, yo soy el más pequeño en mi casa, ¿verdad? No, ¿con qué voy a ir? No, yo no puedo hacerlo. Sin embargo, podemos ver, hermanos, que Dios obra en él, y puesto que tiene una actitud de confianza y obediencia a Dios, él y los 300 hombres que Dios había escogido y que le acompañaban, hermanos, experimentaron una gran victoria de parte de Dios. ¿Pero por qué fue? ¿Por sus aptitudes? ¿Por sus habilidades? ¿Por sus capacidades? No, cuando la única característica que Dios le dijo es que les dijo quienes lamieran el agua, ¿verdad? Como un perrito, ¿verdad? Que escogiera a ellos. No que no tuvieran temor, los que tenían temor y se estremecían, que se fueran, ¿verdad? No tenían una buena actitud.
Pero los demás, hablaba de la actitud, de estar vigilantes, de estar ahí a estar observando, a ver quién venía, que no se paralizaban. Hermanos, experimentaron una gran victoria. Dios les dio una gran victoria, ¿gracias a qué? A la actitud que tuvieron, de confianza y de obediencia en el Señor. De Gedeón y de sus hombres, ahí en el capítulo 8 es que se dice, cansados, mas todavía persiguiendo. ¿Qué es esto? Eso es actitud. Eso es carácter, hermanos. Es actitud, es carácter. Ahora, hermanos, ¿qué mejor cuando se tiene aptitudes y una buena actitud? Pues se logran muchas más cosas, como lo podemos ver en el ejemplo del rey David. Aquel que tenía grandes aptitudes, pero también una muy buena actitud. Tanto es así que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Razón por la cual Dios le dio la victoria por donde quiera que fue. Por donde quiera que fue. Ahí en 2 de Samuel capítulo 8 versículo 14 leemos. Y puso guarnición en Edom. Por tanto Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Por donde quiera que fue. Y ahí mismo, antes en otro versículo lo dice, pero me gusta más cómo lo dice en 1 de Crónicas. Miren, 1 de Crónicas 18:6. 1 de Crónicas 18:6. Y puso David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes. Fíjense, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu diferente. Porque había una actitud diferente. Una actitud de confianza en su Dios. Una actitud de dependencia en su Dios. Una actitud de adoración a su Dios, ¿verdad? De reverencia de él. De darle el lugar que él se merece. Que es el primer lugar en su vida. Y por eso es que Dios le daba la victoria por donde quiera que iba. ¿De qué depende el éxito o el fracaso? Es cierto, del poder de Dios. ¿De qué depende que se manifieste el poder de Dios? De nuestra actitud. De nuestra actitud. Ahí en Mateo capítulo 13 versículo 58 nos dice que Cristo no hizo muchos milagros a consecuencia de la incredulidad de ellos. En otras palabras, a causa de su actitud incrédula. El poder de Dios no se manifestó. Hermanos, no podemos cambiar muchas de nuestras circunstancias. No lo podemos hacer. De la mayoría de nuestras circunstancias. Pero sí podemos cambiar nuestra actitud. ¿Qué circunstancias estamos viviendo? ¿Qué circunstancias está viviendo usted? En medio de esas circunstancias podemos cambiar nuestra actitud. ¿Qué problemas, qué situaciones estamos enfrentando? ¿Situaciones difíciles, hermanos? ¿Qué es lo que podemos cambiar ahí? Nuestra actitud. Nuestra manera de pensar, de ver las cosas, nuestra actitud. Cambiemos nuestras actitudes y entonces, a pesar de nuestras circunstancias, nuestra vida será mucho mejor. Nuestra vida será mucho mejor, como lo podemos ver en la siguiente historia de una joven esposa del este de los Estados Unidos que durante la guerra siguió a su esposo hasta un campamento militar cerca del desierto de California. Hermanos, estamos terminando. Pongamos atención a esta anécdota. Las condiciones de vida eran primitivas y por eso su esposo se había puesto a que lo siguiera, pero ella quería estar con él. El único alojamiento que encontraron fue una choza medio destruida, cerca de una aldea india. El calor era insoportable durante el día, 45 grados a la sombra. El viento soplaba constantemente, esparciendo polvo y arena sobre todas las cosas. Los días eran largos y aburridos. Sus únicos vecinos eran indios, ninguno de los cuales hablaba inglés. Su situación empeoró cuando a su esposo le ordenaron adentrarse en el desierto para 2 semanas de maniobras, pues la soledad y las miserables condiciones de vida acabaron por derrotar al esposo, debido a lo cual escribió a su padre diciéndole que volvía a casa. No podía soportar más esa situación. A los pocos días recibió una respuesta de su madre que incluía estas 2 líneas. 2 hombres
miraban por la ventana a través de los barrotes de la misma cárcel. Miraban dos hombres, miraban a través de los barrotes de la misma cárcel. El uno vio lodo, el otro vio estrellas. La mujer leyó estas líneas una y otra vez. Dos hombres miraban a través de los barrotes de la misma cárcel. El uno vio lodo, el otro estrellas. Una y otra vez lo leyó. Y cuando comprendió el mensaje, se sintió avergonzada de sí misma. En realidad, no quería abandonar a su esposo. Muy bien, pensó, miraré las estrellas. En los siguientes días se propuso hacer amistad con los indios, pidiéndoles que le enseñaran a tejer y hacer cerámica. Al principio eran recelosos, pero pronto, cuando vieron su genuino interés, le brindaron su amistad. Se familiarizó con su cultura e historia, en realidad con todo lo relacionado con ellos. A medida que estudiaba el desierto, este cambiaba de un lugar desolado a una de belleza. Pidió que su madre le enviara libros. Estudió las formas de los cactus, las yucas y los árboles Joshua. Coleccionó conchas marinas que habían quedado entre la arena cuando ésta había sido el suelo del océano, y con el tiempo llegó a ser tan experta en esa área que escribió un libro sobre ella. ¿Qué había cambiado? ¿El desierto? ¿Los indios? No, había cambiado su actitud, y eso había transformado una experiencia miserable en una altamente gratificante. Hermanos, pensemos, reflexionemos. ¿Cómo se llama nuestro desierto? ¿Cómo se llama, hermanos, nuestro Canaán? Viéndolo del pueblo de Israel. ¿Cómo se llama esa situación que estamos experimentando, esas circunstancias, hermanos? ¿Qué necesita cambiar para que vivamos mucho mejor? ¿Las circunstancias? No. ¿Que tengamos más aptitudes, más capacidades, más habilidades? No. Lo que necesita cambiar es nuestra actitud. Eso es lo que necesita cambiar. ¿Qué necesita cambiar, hermanos, para que nuestra familia, iglesia, sea mejor? ¿Las circunstancias? No. Necesita cambiar nuestra actitud. Necesita cambiar esa postura de nuestro corazón, hermanos, que estamos tomando frente a cada una de estas circunstancias. ¿Cómo están nuestras actitudes? ¿Hay alguna actitud que necesita cambiar, que necesitamos corregir, hermanos? Nuestra vida no mejorará, no cambiará si no la cambiamos. Cambiemos nuestras actitudes, hermanos, con la ayuda de nuestro Señor. No permitamos, hermanos, que las circunstancias rijan nuestras actitudes, que nuestras emociones, hermanos, nos controlen, ¿verdad? Y hagan que nuestras actitudes sean de acuerdo a ello. Hermanos, permitamos que el Espíritu Santo nos controle. Que toda nuestra vida puede estar bajo su control, de tal manera que nuestra actitud sea la correcta, para que entonces nuestra vida pueda ser mucho mejor. Cambiemos nuestras actitudes. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir meditando y reflexionando, Señor, aprendiendo a través de tu palabra sobre este importante tema. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a poder cambiar nuestra actitud. Hermano, Padre bendito, te necesitamos. Reconocemos que el problema de muchas de las cosas que hemos estado experimentando, viviendo como consecuencia de lo que está mal en nosotros es nuestra actitud. Ayúdanos a cambiar nuestra actitud, ayúdanos a tener la actitud correcta. Que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, que podamos permitir saturarnos de tu palabra como lo veíamos el jueves, de tal manera que eso, Señor, haga que podamos tener actitudes correctas, que podamos tener la perspectiva correcta, una perspectiva de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a ti. Ayúdanos, Padre bendito. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Hermanos, por muchas gracias por su atención. Gracias a Dios por este tiempo. La siguiente semana seguiremos estudiando más sobre este tema, contestando esta pregunta: ¿por qué es importante nuestra actitud? Veremos más cosas a través de la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.